Enlazarme en estos momentos con nuestro amigo, periodista independiente, productor y director de Guerra Híbrida, el incorruptible Daniel Marmolejo. Querido Daniel, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Vicente? Qué gusto saludarte. Pues mira, traemos la del santo hoy porque estamos en una lucha por el interés de la patria, el interés nacional. Los superhéroes son mexicanos, Vicente, y bueno, tú eres uno de ellos, indudablemente. No, hombre, favor que me haces y generoso como siempre, Daniel Marmolejo, pero me imagino que los que estamos por la transformación de México somos los técnicos y los de la oposición moralmente derrotada son los rudos, ¿no? ¿A eso te refieres? Los de la oposición moralmente derrotada eran los empresarios de la lucha libre, porque esos manipulaban a los técnicos y a los rudos, Vicente. Oye, Daniel, a ver, ¿en qué situación nos dejaron los gobiernos de los expresidentes Calderón, Peña Nieto, Fox, Cedillo, Salinas, para que lleguemos a una situación como la que hemos vivido con los apagones o con los cortes escalonados en diferentes estados de nuestro país? Porque Texas no nos vende gas natural y no porque no quiera, sino parece que no puede. De hecho, Greg Abbott, el gobernador de Texas, dijo que no se va a vender gas hasta el 21 de febrero debido a las condiciones climatológicas extremas que están sufriendo del otro lado de la frontera. Lo que aquí desnuda, pues una gran dependencia de la Comisión Federal de Electricidad, pues a lo que nos vendan y decidan los gringos. ¿Podemos hablar de soberanía energética o podemos aspirar en estos momentos a llegar a una soberanía energética, querido Daniel? Gran pregunta, Vicente, gran pregunta, y esto nos tendría que llevar a la historia cuando la Mexican Light and Power, una empresa con inversiones extranjeras desde Canadá, venía teniendo el control de la distribución, de la producción y de la distribución, y esto nos lleva pues a esta presa de Necaxa que se construye también para obtener esta fuerza que requiere la generación de electricidad. Lo primero, Vicente, es que con la realidad que estamos viviendo, se desmonta el mito de las energías limpias. Para todos aquellos que creen que esa es la única posibilidad presente, será una posibilidad de futuro, pero de presente no. Es una energía intermitente. En segundo lugar, Vicente, lo que demuestra la realidad respecto a tu pregunta es que ellos nos convirtieron en el patio trasero de Estados Unidos y lo vemos ahora tanto con el incremento del costo del 5,000% del gas, como también con el nulo suministro y el háganse bolas ustedes. Es un asunto de extrema gravedad y de soberanía. Así lo ha expresado el presidente. Y la pregunta concreta tuya tiene que ver con la soberanía energética. México está obligado a tener la soberanía energética, la soberanía de sus redes sociales, la soberanía del petróleo y también la de la industria de la minería, la extractiva, querido Vicente. Esta es una oportunidad del presidente Andrés Manuel López Obrador de continuar con el proceso histórico que por aquellos años, cuando se constituye este movimiento sindical que lleva 106 años, le dio perspectiva a la industria eléctrica hasta su nacionalización en 1960. Necesitamos que toda esta fuerza de transformación que es la energía, incluyendo también el tema del litio, sea un tema absolutamente de interés nacional soberano. ¿Cómo lograrlo? Esa sería la conclusión a tu muy pertinente pregunta. Con un acuerdo nacional que nos lleve a la regulación y a la producción bajo los propios intereses de nosotros, los mexicanos. ¿Qué pasaría, Vicente, si en esta relación de dependencia, durante una semana, hubiese un apagón generalizado en el país? Sería una catástrofe. Nosotros escuchamos de la voz del presidente la capacidad de ingeniería de CFE
y sobre todo también la capacidad de darle salida a esta crisis en la que México se encuentra. Pero no creo que solamente CFE pueda hacerlo sin el apoyo de los movimientos históricos de base que han acompañado al presidente Andrés Manuel López Obrador en la transformación histórica de México. Lo que hizo Calderón fue, con su adicción a los cárteles, entregarle a los españoles todo este control que ellos además pudieron mover en la relación con Estados Unidos prácticamente para la compra del gas para esta generación. Entonces, es subarrendar y subsubarrendar lo que debiera ser un control, una producción y una generación y distribución totalmente de los mexicanos. Es triste ver en qué también se ha convertido CFE por la falta de recursos, porque fue una empresa que quebraron literalmente,